conceptos que vamos a utilizar a través del curso, ¿vale? Sobre todo en la primera unidad y la segunda unidad también. Hay muchos conceptos nuevos y que vamos a seguir utilizando, y la idea es hacerse una imagen mental de estos conceptos nuevos, más que aprendérselos de memoria, así en el escrito, tratar de interiorizar los conceptos a través de ejemplos mentales. Por eso voy a tratar de poner ejemplos, y si no me los entienden, buscamos otros, ¿vale? Pero siempre, por favor, interrúmpanme si no se entiende algo. Eso por un lado, y tratar de que, más que yo esté hablando todo el tiempo, ojalá ustedes también pregunten cosas y me vayan parando si es que estoy hablando muy rápido, ¿vale? Suelo de repente irme un poco hablando muy rápido, así que me lo pueden decir, no hay ningún problema. En aula virtual van a encontrar, bueno, ya me imagino que accedieron por ahí a la sesión de Zoom. Van a encontrar también un link al inicio donde dice descripción de la asignatura. Hay un link que los va a llevar al programa de la asignatura, ¿vale? Hoy día vamos a ver un poquito cómo se estructura el programa, pero ahí van a encontrar el detalle con los contenidos y todo lo que vamos a hablar hoy día está contenido también en ese link, ¿vale? Pueden pinchar ahí y les va a abrir un documento PDF en el explorador. Luego hay otro link en material de apoyo, donde vamos a ir poniendo las clases en formato de PDF. Voy a poner PDF de las láminas que ocupan las clases, y luego también las grabaciones, ¿vale? Va a haber otro link que va a decir clases Zoom o clases MP4, donde van a pinchar y van a poder acceder a las clases que hayan sido grabadas, ¿vale? La intención es grabar todas las clases y subirlas ahí. Voy a tratar de hacerlo con, o sea, la brevedad posible para que no se me vayan acumulando tampoco las clases, pero si en algún momento ustedes ven que no estoy subiendo clases, por favor díganmelo, porque no son el único curso, entonces de repente se me puede traspapelar a quien subí o quien no subí las clases, así que si ven que hay una demora en esas cosas, me los van diciendo y lo vamos solucionando. ¿Ok? Antes de partir, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿O ya comenzamos a ver un poco de qué va el ramo? ¿La clase igual la va a subir la grabación? Claro, tanto el PDF como lo que estamos conversando, ¿vale? Si surgen preguntas, va a quedar todo grabado y lo voy a subir. Ya, pues. Profe, ¿va a evaluar directamente puro solemne o va a ser control igualmente durante las Ya, clases? ya eso vamos a hablar hoy día. Hay solemnes, pero también hay controles de clase, ¿vale? Les voy a darle el detalle ahora, a continuación. Vale, entonces vamos un poco a ver el programa, cómo va a funcionar esta asignatura, y ahí vamos viendo todos esos detalles. Y antes de empezar a ver contenidos, aclaramos todas las dudas que puedan haber con respecto al formato, cuántos exámenes, cuántas solemnes, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, cuando ustedes vean el programa van a tener toda una descripción ahí diciéndoles de qué va esta asignatura, ¿vale? Si quisiéramos hablar en términos generales para describir lo que es la bioestadística, podríamos decir que es una ciencia que nos permite entender el mundo. Eso sería como lo más básico o general que podríamos decir. Si nos vamos un poquito más al detalle, vamos a verlo a continuación, pero el programa que ustedes tienen declara, en resumidas cuentas, como lo dice aquí, que esta es una asignatura teórico-práctica, ¿vale? Y la idea es que ustedes adquieran conocimientos básicos sobre las técnicas estadísticas más utilizadas para procesar datos dentro del área de las ciencias biológicas, ¿vale? Dicho eso, la bioestadística es una rama de la estadística. La estadística es una ciencia, hay gente que estudia como profesión ser estadístico, y la bioestadística utiliza herramientas de la estadística, pero aplicada a datos de las ciencias biológicas. Entonces hay ciertas herramientas que son más útiles que otras, por eso nos enfocamos en estas herramientas que nos sirven para aplicar a las ciencias biológicas, en este caso al área de la química y farmacia. ¿Ok? Como bien lo dice acá, es una asignatura teórico-práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien vamos a ver teoría, la idea también es poner en práctica esa teoría. Para poner en práctica esa teoría, lo ideal, o lo que planifico hacer, o que hagamos, porque es algo conjunto, es que clase a clase vamos a comenzar con una exposición de contenidos teóricos, y luego vamos a hacer trabajos en grupos para poder aplicar esos contenidos teóricos con distintos ejercicios, ¿vale? Esos trabajos en clase van a ser trabajos en clases grupales,
van a ser evaluados también, ¿vale? Entonces va a ser una forma en la cual ustedes van a poner en práctica contenidos que vayamos viendo semana a semana, les va a servir para estudiar y poder interiorizar, van a tener, primero, la idea de los grupos, es justamente que se puedan reforzar ustedes mismos. Muchas veces algunos de ustedes van a captar algunos términos, algunas técnicas mejores que otros y viceversa. Entonces, de repente, muchas veces puede servir que se fortalezcan entre ustedes mismos, pero también voy a estar yo. O sea, la idea es trabajar en grupo, entre ustedes se pueden ayudar a entender conceptos, aplicar estas cosas, pero también voy a estar yo para guiarlo. Entonces, el resultado de estas actividades prácticas de clase debe ser aprovechada por ustedes en el sentido de que pueden sacarse muy buenas notas. Y como van a ver acá a continuación, es un porcentaje igual alto del curso total. Entonces, si tienen buenas notas a través de estas actividades de clase, se van a asegurar una buena nota al final del curso, ¿vale? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, como les decía, básicamente la bioestadística es aplicada al área de las ciencias biológicas y también les comentaba que nos entrega herramientas para entender el mundo. Herramientas como cuáles. Bueno, yo creo que todos ustedes ya han visto gráficos, ¿vale? En esta lámina estoy mostrando dos infografías, que no son lo mismo que gráficos estadísticos, sino que utilizan un poco de diseño con herramientas estadísticas como son los gráficos para transmitir un mensaje, ¿vale? Por un lado ven, acá dice fuente FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, en donde se muestra la producción de proteína animal en millones de toneladas. Entonces pueden ver aquí unas siluetas de distintos animales que son los principales animales que se usan para la producción de carne a nivel mundial. Y pueden ver así rápidamente que, por ejemplo, en Asia, al parecer son los mayores productores de proteína animal, no al parecer, o sea, es lo que muestran los datos, y la mayor producción está dada por los cerdos, perdón, ahí en color celeste, y los pollos, por ejemplo, en color más amarillo raro, ahí medio mostaza. Y le sigue Latinoamérica, en donde también son los pollos los que dan soporte a esta producción de proteína animal. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es un área, bueno, es aplicación en el área podría ser de las ciencias veterinarias, pero también de la tecnología de alimentos, por ejemplo. Enterarnos rápidamente de cómo es la distribución a nivel mundial de la producción de proteína animal, cuáles son las especies que contribuyen más. O sea, viendo esta imagen rápidamente podemos tener una idea a nivel global de cómo es esta industria, ¿vale? En el caso de ustedes, por ejemplo, les podría interesar esto si se dedican trabajan en alguna farmacéutica en una sección veterinaria, por ejemplo. Podrían entonces, apuntar ciertas estrategias de desarrollo de medicamentos a estas áreas que son las más potentes, la producción porcina y aviar a nivel global, ¿vale? Entonces, con esta imagen, ustedes pueden tener rápidamente una visión de alguna problemática, en este caso la producción de proteína animal a nivel mundial, y tomar decisiones en base a su quehacer profesional. Por el ejemplo que les ponía, invertir en el desarrollo de medicamentos veterinarios para el área porcina o para el área de pequeños rumiantes. ¿Cuál será mejor? Bueno, aparentemente los datos nos dicen que la mayor cantidad de la empresa trabaja en el área porcina, entonces quizás nos conviene invertir ahí para que nos vaya bien, qué sé yo, ¿vale? Ese, por ejemplo, es un ejemplo. En el otro lado tienen una lámina que tiene relación con el cambio global, ¿vale? Todo esto, cómo las actividades humanas están afectando a la fauna silvestre en general. También podemos rápidamente ver a nivel global cómo han caído las poblaciones de animales silvestres por distintas actividades, o sea, distintos impactos producto de la actividad del ser humano. Por ejemplo, tenemos que el mayor porcentaje del decline de animales silvestres puede ser atribuido a lo que aquí está en color rojizo. Por ejemplo, la explotación directa podría ser la pesquería, ¿vale? Donde explotamos directamente estos recursos naturales. Le siguen la degradación y pérdida de hábitat, aquí en naranjo, ¿vale?
Luego, al lado tenemos otra estadística, otras siluetas, y vemos que la mayor parte de las especies, el 76% de las poblaciones de animales silvestres, el mayor porcentaje de decline es en animales de agua dulce, ¿vale? Entonces también, una vez más, herramientas estadísticas están detrás de este gráfico. ¿Qué están haciendo estas herramientas estadísticas? Están aplicando estas técnicas a una gran cantidad de datos para generar esta infografía. O sea, aquí también hay gente de diseño probablemente metida, pero la estadística, la herramienta estadística está aquí, y lo que busca es entregar un mensaje fácil de entender, sobre el cual distintas personas pueden tomar distintas decisiones, o incluso alguien simplemente por conocer lo que pasa alrededor de uno en su medio ambiente, quisiera enterarse de estas cosas. Entonces las herramientas estadísticas permiten transmitir este tipo de mensajes rápidamente, ¿vale? Entonces no solo en el área farmacéutica, sino también en otras áreas del quehacer de otras profesiones, pero también de cómo entender el mundo en general. Detrás de todo eso siempre está la herramienta estadística, ¿ok? En particular, el programa que ustedes tienen declara que hace un aporte en 3 áreas de su formación profesional, ¿vale? Donde aplica o fortalece directamente resultados de aprendizaje en 3 áreas del químico farmacéutico. Por un lado, se habla que las herramientas que puedan obtener en este curso les va a servir para desempeñarse en el área de los servicios farmacéuticos, y básicamente se dice que les permite, por ejemplo, a ustedes desarrollar mecanismos que les permitan transferir conocimientos sobre el uso racional de medicamentos para un uso seguro, ¿vale? Un poco es lo que les decía antes. Si ustedes tienen herramientas estadísticas, pueden obtener desde un gran conjunto de datos, pueden resumir esos datos y presentar la información a sus pacientes o a sus clientes, por ejemplo, aportando directamente a esta área de los servicios farmacéuticos. Un segundo punto donde la bioestadística podría o reforzaría su formación profesional es en el área de la farmacovigilancia. Y una vez más aquí, un poco es similar a lo anterior. O sea, las herramientas estadísticas que ustedes puedan adquirir les van a permitir comprender una gran cantidad de datos, una vez más. Todo lo que nos rodea son datos. Entonces, finalmente, en el área de farmacovigilancia, si tienen que ver estados patológicos versus el normal, van a tener ciertos parámetros o datos que les van a indicar este estado patológico normal. Con herramientas estadísticas ustedes podrían resumir esos datos y poder entonces hacer o desarrollar estrategias para la farmacovigilancia, ¿vale? Y por último, y esto es un poco lo que hago yo también, o para qué utilizo las herramientas estadísticas, en su programa se dice que estas herramientas que van a aprender en este curso les podrían entonces entregar una cierta fortaleza en el área de la investigación aplicada, ¿vale? El saber estadística les permite a ustedes poder filtrar información de buena o menor calidad, tomar decisiones en base a esa información que ustedes van obteniendo. Podrían ustedes desempeñarse en un laboratorio de investigación y por lo tanto tener que ser capaces de proponer metodologías de muestreo, por ejemplo, o ensayos clínicos para testear algún medicamento, por lo cual necesitan conocer el lenguaje estadístico y también técnicas estadísticas que pueden estar detrás de esto, ¿vale? A ver, dicho eso, antes de pasar a las unidades de las cuales está formado este programa, comentarles que el curso también es el nivel básico de conocimiento que ustedes deben tener, ¿vale? Como les decía antes, existe gente profesional que estudia estadística. Es decir, que no es, ustedes de aquí no van a salir como estadísticos, sino que van a tener un nivel mínimo para poder entender y poder estudiar a posteriori otras técnicas estadísticas, ¿vale? Otras pruebas estadísticas, formas de muestreo, ensayos clínicos, etc. O sea, teniendo el conocimiento básico del lenguaje que les hablaba hace un momento, del lenguaje de conceptos estadísticos, ya les da un plus para que ustedes eventualmente puedan seguir profundizando en función de si lo requieren o no en el ejercicio profesional, ¿vale? Dicho eso,
van a encontrar en el programa una gran cantidad de contenidos, ¿vale? Dentro de cada unidad hay contenidos específicos. Si bien vamos a tratar de ver la mayor cantidad de contenidos, probablemente no lo vamos a ver todo, ¿vale? Por ejemplo, hay una parte, la unidad 4, habla de pruebas estadísticas. Hay un sinfín de pruebas estadísticas. Yo les puedo decir que muchas de esas ya no se usan, entonces vamos a tratar de dar prioridad a las más comunes y siempre reforzando un poco esto del lenguaje y los conceptos como para que eventualmente si necesitan aprender otras pruebas estadísticas, el conocimiento base ya lo van a tener, ¿vale? Entonces, básicamente el programa consta de 6 unidades. Podría decirles que la primera unidad es bastante estadística descriptiva y vamos a ver conceptos que quizá ustedes ya conocen, como el promedio, por ejemplo, la moda. Vamos a hablar de conceptos sobre lo que es una variable, eso ya lo vamos a empezar a ver hoy día, ¿vale? Luego vamos a pasar a la unidad 2, donde vamos a ver un poco de teoría de probabilidades, que es en cierto modo la base o lo que le da sustento a muchas de las pruebas estadísticas que vamos a ver después o que se utilizan en la estadística frecuentista, que es mayoritariamente lo que vamos a ver en este curso. Yo no sé si han escuchado, pero existen dos grandes líneas del pensamiento estadístico. Nosotros nos vamos a abocar entonces a la estadística frecuentista, que es todo lo que vamos a ver en este curso, pero hay un campo en auge en los últimos 10 años, 5 o 10 años, que es la estadística bayesiana, que es toda una concepción distinta, ¿vale? Y ha habido ese auge por la capacidad de cálculo que tienen hoy día los computadores. Lo que vamos a ver hoy día es lo que se viene usando hace muchos años atrás, pero no quita que eventualmente en el futuro ustedes puedan aprender estadística bayesiana, ¿vale? Todos los conceptos que vamos a ver acá también son aplicables a esta otra concepción de la estadística, pero es imposible que podamos ver todo en un curso. Y también la estadística bayesiana es otro rollo conceptual, por así decirlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver conceptos, teoría de probabilidades, las pruebas de hipótesis básicas. Me imagino que ustedes han escuchado de hablar de hipótesis. Bueno, lo vamos a ver en detalle en esta unidad. Distintas pruebas estadísticas, cómo estimar tamaños muestrales, y esto ya tiene que ver con diseños de estudios clínicos, por ejemplo. Y finalmente, modelos estadísticos, ¿vale? Para analizar datos, técnicas estadísticas. Evaluaciones, un poco abordando una de las preguntas que uno de ustedes me hacía. Se contemplan 2 pruebas solemnes y aquí le estoy proponiendo fechas tentativas, ¿vale? La primera solemne sería la semana del 6 de mayo o la semana del 13 de mayo. Y la segunda solemne 1 u 8 de julio. Porque esas 2 fechas se las vamos a confirmar cuando el curso esté calendarizado y con tiempo se le informará cuál es la fecha. Estamos tratando de coordinar a nivel de escuela de que no les toquen 2 solemnes el mismo día, ¿vale? Entonces, eso está ahí en discusión. Yo creo que dentro de la otra semana ya tendremos claridad de las fechas exactas, pero la idea es que no tengan 2 solemnes el mismo día, ¿vale? Por eso hay 2 fechas ahí. Entonces, cada una de esas solemnes es un 25%. Las solemnes, me imagino que ya han tenido solemnes, bueno, y en formato Zoom, van a ser cuestionarios individuales en la plataforma de aula virtual, ¿vale? Mi idea de las solemnes, sobre todo en esta asignatura, es bastante de resolución de problemas, ¿vale? Yo sé, van a tener todo el material disponible, sus apuntes, la web, pueden hacer búsquedas, no hay ningún problema. Entonces las pruebas van a apuntar a que ustedes sean capaces de solucionar problemáticas, ¿vale? Más que saberse cosas de memoria. O sea que no necesitan saberse fórmulas de memoria, ni conceptos de memoria, pero los conceptos sí que tienen que ser comprendidos. Por eso es importante tratar de que veamos ejemplos y poder aplicar esos conceptos, ¿vale? Más que puedan recitarlos de memoria, es entender cuando estamos hablando, por ejemplo, de una varianza, de una variación, de lo que es una variable, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de olvidar lo que es la memoria y comprensión y resolución de problemas es lo más importante acá. Para poner en práctica eso, entonces, lo que les comentaba hace un momento, las actividades en clase. Vamos a hacer grupos. Ustedes son, si no me equivoco, son menos de 30. Entonces podemos hacer grupos de 4, máximo 5 personas, ¿vale? 3, 4, 5 personas.
y mantener estos grupos de trabajo a través del semestre para desarrollar entonces estas actividades que yo les voy a llevar en las clases para poner en práctica los conceptos que vayamos viendo, ¿vale? Llegado a final del semestre, vamos a hacer un promedio de las notas obtenidas en estas actividades y eso va a ser una nota entonces que, como pueden ver, es como una solemne. Así que es súper importante que saquen provecho de estas actividades. Es una forma de poner en práctica los conceptos, como les comentaba, pero también de fortalecer ese trabajo en equipo y también tomar ventaja de la oportunidad de que pueden sacarse muy buenas notas, ya que tienen la ayuda de sus compañeros y también mi ayuda, ¿vale? Yo voy a estar aquí para entonces irlos guiando y resolver las problemáticas que podamos ir viendo. Y otra forma de evaluación, esto es porque estamos en formato online, ¿vale? Ustedes, si ven el programa, como les decía, ahí está todo detallado. En la parte de evaluaciones del programa hay 2 evaluaciones, que una es es como una prueba de laboratorio computacional y otra es un control de lectura, ¿vale? Esas dos yo las voy a unir en una, que en el fondo cumple ambas cosas, ¿vale? La idea es tratar de resolver alguna problemática en donde quizás yo les doy un set de datos o ustedes van a buscarlo, tengo que diseñar esa actividad, analizar esos datos y generar algún reporte en base a eso, ¿vale? Como muy aplicado. Y eso lo van a hacer también en grupos. Y como pueden ver, es como para final de semestre, cuando ya hayamos visto la gran cantidad de herramientas que considera este curso. ¿Ok? Y el examen, como dice ahí, está agendado para el 22 de julio, que en principio es la semana de examen que está calendarizada a nivel de universidad. Ok, he hablado súper rápido y bastante sin parar hasta ahora. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a la forma de funcionar, los horarios, no sé? El método de contacto, profe, es su correo. Sí, también lo tengo acá, a ver. Aquí está la bibliografía, bueno, que también la tienen en el programa. Y también en el aula virtual, en material de apoyo, voy a tratar de ir poniendo link a recursos que pueden ser útiles para ir abordando, estudiando distintos temas que vayamos viendo. Y aquí están las vías de comunicación. Entonces está mi correo docente.hugo.cl, el cual está asociado al aula virtual. Pero les doy mi otro correo, que es el correo de la universidad. ¿Por qué? Porque a veces este correo no me funciona bien, de repente se tardan en llegar, no sé por qué, el servidor quizás más lento. En cambio, este otro siempre lo estoy revisando, ¿vale? Como que siempre está constantemente actualizado. Así que, si bien la ideal es canalizar todo a través de aula virtual, si necesitan escribir por algo particular, así súper urgente, también está este otro correo, ¿ok? También en el aula virtual hay formas de chatear, hay foros, hay una sección de avisos, entonces trataremos de priorizar la comunicación por ahí. Muchas veces algunas dudas pueden ser comunes para todos, entonces es bueno que todos tengan acceso a ello. Así que vamos a tratar de usar esas herramientas también. Y luego la docencia, bueno, que estamos los jueves de 3:15 a 5:30. En principio son 3 horas pedagógicas seguidas, hay un break entre medio de 10 minutos, creo. Yo les propondría que tratemos de seguir directo para tratar de terminar antes. Eso lo podemos ir viendo clase a clase, ¿vale? Va a depender de ustedes lo que me vayan diciendo en la clase, lo vamos viendo, evaluando, ¿ok? ¿Les parece? Sí, profe. Vale, súper. La asistencia, bueno, acá no les puedo decir mucho, sé que hay, no les puedo decir mucho porque no sé cuál es la definición de la escuela. Creo que es un 80%, si no me equivoco, o un 70%, ¿vale? Pero eso es información como a nivel de escuela, es decir, para todas las asignaturas corre lo mismo. Yo no los voy a andar persiguiendo, solo eso les puedo decir, o sea, yo no voy a estar así como, se conectó y se desconectó. Ustedes son grandes, son responsables de ustedes mismos, así que solo les insto a que traten de aprovechar estas 3 horas de clase. Como les digo, la idea es ver conceptos, pero también aplicarlos. Entonces, si aprovechamos estas 3 horas, no debería quitarles tanto tiempo fuera de clase, ¿vale? Así que solo eso les puedo decir. ¿Qué más? Bueno, también se considera, que no está aquí puesto, pero se les considera una prueba de recuperativa, que usualmente justo una semana antes de los exámenes, ¿vale? Esto también lo vamos a definir ahí con tiempo, la fecha exacta.
Y las pruebas recuperativas son para aquellos que no han podido dar una nota a través del semestre, que les falta una nota, que esas notas cuando ustedes faltan usualmente se reemplazan, se ponen un 1. Muchos tienen justificación, hay un sistema en intranet donde ustedes suben los justificativos, ¿vale? Entonces, a todos aquellos y aquellas que tengan justificaciones para haber faltado alguna evaluación durante el semestre, van a poder rendir entonces una prueba recuperativa. Es importante que sepan que la prueba recuperativa puede abarcar todo el contenido del semestre, ¿vale? No es solo, no sé, si se perdieron la primera solemne, no es solo de la primera solemne, va a incluir también los contenidos de la segunda solemne, ¿vale? Para que tengan claridad de eso. Pero bueno, está la alternativa por si eventualmente por alguna razón justificada no pudieron entregar algún trabajo, va a haber una oportunidad a final del semestre. Ok, hasta ahí es como la introducción en términos generales del curso, cómo vamos a funcionar. Entonces podemos empezar a ver algunos conceptos, pero antes de empezar el concepto, les doy la palabra por si necesitan aclarar alguna duda o comentar algo, no lo sé. Esto no, profe. Ok. Entonces... Profe, yo sí. Dime, Fátima. ¿Cuál era la nota de exhibición o no la...? No, no la dije. Mira, la Ay, verdad es que usualmente ha sido 6 cuando no hemos estado en pandemia, ¿vale? El año pasado creo que fue 5, si no me equivoco. Y eso es algo vale. que finalmente lo pone la escuela. A mí no me lo han dicho aún, ¿vale? Pero yo respeto lo que diga los lineamientos de la escuela. El año pasado, Vale, Eh, vale. no sé si sí, recordarán, pero tengo creo que entendido fue que a un 5. partir del año pasado, Ujú. tengo entendido que a partir del año pasado la nota de exhibición era 5. Claro, sí, sí, yo también recuerdo, fue un 5 el año pasado. Entonces lo más probable es que quede esa nota. Entonces, básicamente no va a depender de mí, yo respeto lo que se acuerde a nivel de escuela, ¿vale? Ya, vale, profe, gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra duda? ¿O comenzamos ya con un... No, profe, dele nomás. Ya, le damos nomás entonces. Me imagino que ya están cansadas y cansados porque es como el último día de la semana, de la primera semana de clases. Ok. Sí, más o menos. Ya, estamos todos igual. Vamos bien entonces, como les comentaba, vamos a empezar a ver algunos conceptos ya de estadística, tratar de dar ejemplos como para tratar de ir interiorizando estos conceptos y espero que la próxima semana ya podamos aplicar con alguna actividad algunos de estos conceptos, ¿ok? Entonces partamos viendo un poco, no repitiendo, pero de nuevo viendo qué es lo que es la bioestadística en términos generales y algunos conceptos que son claves conocer antes de entrar más de lleno a este campo del conocimiento. Entonces, yo les decía hace un rato que quería tratar de convencerlas y convencerlos de por qué es interesante o importante que ustedes entonces tengan un conocimiento estadístico básico y ojalá se interesen y puedan ir profundizando aún más en ese conocimiento, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver por lo menos 3 razones. Son razones muy generales de por qué estudiar estadística, ¿vale? Primero que nada, una de las grandes razones que podríamos dar hoy en día para querer estudiar estadística es que estamos frente en una época de la historia de la humanidad como nunca antes en cuanto a la gran cantidad de datos o información que existen, sobre todo por el gran desarrollo digital, ¿vale? Todo el desarrollo de la web, las redes sociales y la aplicación de estas herramientas en distintas industrias ha generado una gran cantidad de datos, ¿vale? Entonces se habla de que existe un gran desafío como para poder interpretar y encontrar información oculta en esta gran cantidad de datos digitales que hoy día existe, ¿vale? Existe una gran disponibilidad entonces actual de datos y la estadística en general nos ayuda entonces a entender qué puede estar detrás de estos datos. Aquí esto es como una esquemita simplemente, bueno, me imagino que todos han escuchado hablar del Big Data, del Machine Learning, son como los términos súper, oye, muy en boga, ¿vale? Que como que están de moda. Bueno, detrás de esos grandes conceptos existe algo que existe hace muchos años, que es la estadística, que es justamente esta ciencia que nos permite estudiar los datos y poder sacar conclusiones a partir de estos datos. Simplemente que hoy en día este volumen es tan enorme que han surgido todos estos otros conceptos como más de moda, ¿vale? El Big Data, Machine Learning, pero que finalmente todos tienen de fondo
o no que tienen de fondo, pero mucha de la gente que se dedica a esta área del Big Data, del procesamiento de grandes volúmenes de data, se ve muy beneficiado con tener conocimientos estadísticos, o muchos de ellos se enfrentan, tienen muchos de ellos herramientas de programación, pero se ven en la necesidad también de tener herramientas estadísticas. Entonces la estadística es básico detrás de este gran campo laboral que existe hoy en día. En esta laminita, eso es el Big Data aplicada a la salud pública, ¿vale? Es decir, existen múltiples fuentes de datos que se están generando día a día, ¿vale? Con cantidades enormes. Por un lado son, por ejemplo, los datos de los teléfonos móviles, de las aplicaciones que usamos, por ejemplo, aplicaciones de entrenamiento deportivo que están entregando parámetros fisiológicos de una gran cantidad de personas. Datos de las farmacéuticas, por ejemplo, de la farmacia cuando uno compra remedios, genomas de gran cantidad de personas, genomas de microorganismos, de virus, de bacterias. Todos esos datos que se van generando generan una gran oportunidad de análisis, de cruces de datos y poder entonces explorar preguntas que puedan ir surgiendo, ¿vale? Entonces, para poder abarcar este gran desafío es necesario tener conocimiento estadístico. La segunda razón de por qué es importante también, entonces, o podría ser interesante que ustedes le pongan empeño a esto, es que también, como les decía, el Big Data, el Machine Learning, todo estos han generado una gran demanda de profesionales que puedan, entonces, descubrir información oculta en este gran volumen de datos que hoy día tenemos, ¿vale? Es el perfil más valorado y buscado del siglo XXI desde el punto de vista laboral. Una persona, un data analyst, que se dedique entonces a sacar información de este gran volumen de datos. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de ustedes, que van a tener una formación sólida desde el punto de vista de las químicas farmacéuticas, pero también desde el punto de vista de la salud pública, podría ser un perfil muy codiciado, una persona con esos conocimientos, pero que aparte tiene esa gran capacidad de entonces procesar, resumir y sacar información de este gran volumen de datos que podamos tener disponible, ¿vale? Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, esto es como en términos generales. El saber estadística es clave para que podamos nosotros ser ciudadanos informados, ciudadanos competentes en cuanto a nuestras decisiones, por ejemplo, en el momento de las votaciones, elecciones de nuestras autoridades, el momento de decidir si algo que nos están presentando en las redes sociales es verdadero o no, ¿vale? Es decir, conocer cómo interpretar un gráfico, conocer o en poder entender cuando en las vocerías del gobierno nos están diciendo la mortalidad por cada tanto millón de habitantes o por qué se toman ciertas políticas de salud pública, cuáles son los datos que están sustentando esas políticas, ¿vale? Poder dar opiniones fundadas con respecto a estos temas implica de que ustedes tienen que tener estas herramientas estadísticas como para poder interpretar la información que les llega, ¿vale? Aquí hay también es como una infografía simplemente de cómo hoy en día necesitamos no solo tener lo que se habla de media literacy, que es como entender cómo los medios digitales, las plataformas digitales, nos entregan información, cómo consumimos esa información, hasta qué punto le creemos, pero también necesitamos tener estadística literacy, es decir, ser formados en estadística para poder entonces hacer ese cruce de la información que nos llega por las redes sociales y poder entonces filtrar efectivamente que aquella información que estamos recibiendo es de calidad, de fuentes confiables, etc. ¿Vale? Entonces esos son tres grandes puntos del por qué es muy valorable que entonces ustedes manejen cierto nivel básico de estadística y eventualmente puedan profundizar más en ella. ¿Pero qué es la estadística? Como les decía, como decíamos al principio, a grandes rasgos podríamos decir que es una ciencia que nos permite entender el mundo, ¿vale? Si lo pensamos, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos,
nos cuestionamos cosas con respecto a lo que vemos, ¿vale? Nos cuestionamos de por qué tenemos que estar encerrados, nos cuestionamos de por qué el toque de queda ahora a las 9, no a las 11. Nos cuestionamos distintas cosas, ¿vale? Todo lo que percibimos del mundo puede ser representado en lo que nosotros llamamos datos, ¿vale? Todo podemos medirlo, cuantificarlo, etc. Todo eso que percibimos entonces puede ser registrado en lo que nosotros llamamos datos. Entonces la bioestadística es el punto en donde tomamos esos datos y podemos describirlos y resumirlos para poder entregar información, ¿vale? Entonces, como pueden ver, el ámbito de acción de la bioestadística es bastante amplia. Les decía recién que, bueno, la bioestadística en particular se centra en el área de las ciencias biológicas. Entonces, sí, tendríamos que hacer acá una definición. Estos datos que les estoy poniendo acá tendrían que hacer referencia a las ciencias biológicas, pero si consideramos la estadística en sí, todo lo que nos rodea puede ser llevado a datos, ¿vale? Entonces, la bioestadística entrega estas herramientas para poder resumir y describir estos datos para poder entregar información, ¿vale? Al principio les mostraba estas dos láminas de la FAO, por ejemplo, y la producción de animales. Entonces, básicamente lo que había detrás eran datos, herramientas bioestadísticas que describían y resumían esa enorme cantidad de datos que se producen a nivel mundial y nos entregaban entonces esa información, ¿vale? Esa información así como rápidamente para tener una idea de cómo es esta producción de proteína animal en el mundo, ¿ok? Entonces, ahí está el ámbito de acción de la bioestadística. Entonces, en términos más formales, podemos decir que la estadística, recuerden siempre, voy a hablar intercambiablemente entre estadística y bioestadística, pero la única diferencia, recuerden que bioestadística aplica a datos de ciencias biológicas, ¿vale? Pero en general podemos decir que la bioestadística es la ciencia, es una ciencia de por sí, que nos entrega herramientas para colectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones de forma más efectiva. ¿Por qué más efectiva? Porque nos permite analizar estos datos de forma de obtener un producto de calidad, ¿vale? Entonces, las decisiones que podamos tomar sobre la información generada deberían ser más efectivas, comparado a tomar decisiones simplemente por lo que me tincó, ¿vale? Como la intuición. Ahí hay una gran diferencia, tomar decisiones en base a información sólida, concreta, proveniente de datos bien resumidos y bien descritos, con respecto a la intuición, ¿vale? Son ahí dos grandes contrastes. Eso podría ser la definición de estadística. Y análisis estadístico ya es un poco más específico dentro de la estadística, en el sentido que son ciertas técnicas que se emplean para manejar, resumir e investigar los datos, ¿vale? Y obtener información para la toma de decisiones. Entonces, los análisis estadísticos son una parte de la estadística simplemente. Y la estadística aborda mucho más que solo hacer análisis estadístico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estoy hablando muy rápido? Pero sí, profe, vamos bien. ¿Sí? Ya estamos más claros, porque al inicio cuando les pregunté si sabían qué era estadística y todo, me decían, no sé mucho. Ahora ya podrían decir que sí, ¿no? ¿Está más claro de qué va la estadística? ¿Sí? Sí, profe. Súper. Vale, entonces, como les decía, ¿para qué sirve? Esto ya lo hablamos también. Una de las principales respuestas que se da a esta pregunta es que sirve para tomar decisiones, ya sea a nivel individual, pero también a nivel más de sociedad, ¿vale? Por ejemplo, ahí, bueno, si les pongo una lámina de tomar la decisión de comer una donut o una manzana. Nos podemos basar en distintos tipos de información con respecto a estos dos elementos que podemos consumir, ¿vale? Nos podemos basar en su sabor, bueno, quizás, claro, la donut es más apetitosa, pero también podríamos basarnos en las kilocalorías que aportan o cómo nos afecta nuestra salud. Y detrás de toda esa información que podríamos obtener con respecto a estos dos elementos que queremos consumir, hay herramientas de bioestadísticas que han permitido entonces resumir los datos con respecto a cada una de estas, ya sea una manzana o una dona, ¿vale? Entonces, tomar decisiones a nivel individual,
tomar decisiones a nivel de sociedad. En el Parlamento, que es donde se proponen y se promulgan leyes que rigen en cómo convivimos como sociedad, lo ideal es que justamente estas leyes que se generan acá salgan de políticas, o sea, que se sustenten en datos sólidos, ¿vale? En estudios con una fuerte componente científico, y dentro de, o detrás de esos estudios que puedan estar dando soporte a, por ejemplo, no sé, la edad de penalización en adolescentes, por ejemplo, o la ley del aborto. Detrás de cada una de esas decisiones, de estas leyes, deberían haber entonces estudios con datos sólidos, analizados de forma, con el método científico, que estén dando soporte a estas políticas. Muchas veces eso no sucede, ¿vale? Entonces, y hasta el día de hoy hay mucho ahí, un desafío grande en cómo integrar estos mundos de la parte de investigación y la parte de los tomadores de decisiones, los políticos, que finalmente usualmente se pueden mover como por lo que dice la opinión pública, pero esa opinión pública puede no estar bien informada, ¿vale? Por ejemplo, les doy quizás acá se me van a ir mucho en contra. Yo soy veterinario, ¿vale? O sea, esa es mi formación, aunque no me dedico a ser veterinario. Sucede algo con la ley de protección animal, en el caso de los perros, ¿vale? La última ley que se aprobó de bienestar animal, lo cual me parece súper bien, porque de hecho hay que respetar a otros seres vivos y todo, pero no se basa completamente en evidencias científicas, por ejemplo, del impacto que generan muchos perros que están sueltos sobre la biodiversidad, ¿vale? Es decir, en su momento el tema era tan fuerte, los movimientos animalistas que llevaban el tema tenían un poder tan fuerte en la opinión pública que lograron sacar ciertas leyes que no consideraron todas las evidencias científicas que había con respecto al impacto que podría provocar lo que hoy vemos con, por ejemplo, que no se pueden controlar perros en áreas silvestres protegidas, donde causan gran daño a otras especies, ¿vale? Entonces, todas esas cosas, en el fondo, que nos rigen y que tienen gran repercusión, necesitan tener un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido usualmente viene de estudios entonces científicos donde se ha analizado gran cantidad de información o de datos con herramientas estadísticas sólidas, ¿vale? Y como les decía, en general también nos permite comprender el mundo. Por ejemplo, acá pueden ver este es un gráfico de cómo la temperatura oceánica, ¿vale? O sea, imagínense distintas partes del mundo, estaciones o sensores que van midiendo la temperatura superficial del agua. Este gráfico habla desde el año 1800, perdón. Tengo justo una barrita que no veo. Ahí está. Este gráfico habla del año 1880 al 2005, por ahí, ¿vale? 2010, no más que eso. Entonces, imagínense todas estas estaciones meteorológicas tomando la temperatura y juntando todos estos datos, podemos llegar a un resumen de esos datos con este gráfico y podemos ver que, claro, a través de los años la temperatura va variando bastante, pero la tendencia general es entonces al aumento de la temperatura superficial del océano, ¿vale? Entonces estamos frente a una problemática que es el calentamiento global, ¿vale? Y que puede tener muchas repercusiones en distintas áreas que nos pueden afectar directamente, como por ejemplo las pesquerías, ¿vale? Mucha de nuestro alimento depende de los recursos marinos, pero también el cambio en el clima, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver acá un ejemplo de cómo la captura de distintos datos en distintas partes del mundo y cómo juntando esta información, analizándola con una herramienta de estadística, podemos entonces percibir que estamos frente a una problemática que nos está afectando a nivel global, ¿vale? Entonces, esa es como la utilidad de la estadística. Nos permite entender el mundo, comprender lo que nos rodea y tomar decisiones en función de ello.
Pongamos un ejemplo, ¿vale? Tratando de aplicarlo un poco al ejercicio profesional, a ver cómo podríamos usar la estadística. Entonces, supongan que ustedes son profesionales en una clínica de inseminación artificial. Sí, inseminación artificial en humanos, por ejemplo, donde se hace fecundación in vitro y se ayuda a muchas parejas que no pueden tener hijos de forma natural. Entonces, estas clínicas funcionan con donantes donde tienen gametos, que sean espermios o óvulos, que permiten hacer fecundación in vitro y entonces poder generar hijos para parejas que tienen dificultad para esto. Entonces, supongan que ustedes son profesionales de una clínica de estas y necesitan evaluar a 100 personas, ¿vale? 100 personas que van a ser donantes de gametos y que nosotros necesitamos evaluar la calidad de estos donantes. Obviamente las clínicas tienen catálogos como de donantes, de gametos que podemos usar para esta fertilización in vitro, pero los donantes tienen que tener un perfil. Entonces podríamos decir que vamos a darle un puntaje a estos donantes, donde el 0 es muy malo y el 100 es muy alto, ¿vale? Entonces tenemos 100 potenciales donantes y ustedes están a cargo entonces de hacer este test y entregar un puntaje de calidad a cada uno de estos donantes de gametos. ¿Ok? Esa es la problemática, ¿se entiende? ¿Se entiende el problema o no? Sí, profe. Vale. Como resultado, ustedes van a obtener una tabla como esta, ¿vale? Donde cada uno de estos números representa un potencial donante con el puntaje que obtuvo en estos test de calidad. Entonces, vemos aquí una gran cantidad de números donde tenemos la información que nos entregó este test de calidad a los donantes de gametos en nuestro trabajo de la clínica de inseminación. Ahora ustedes tienen una jefa ahí muy estricta que les dice que le haga un reporte de las pruebas que realizaron, un resumen, ver cuál fue el puntaje promedio, si que los postulantes son de similar calidad o hay algunos que tengan una mayor calidad que otros, cómo estamos con respecto al año pasado, etcétera, etcétera. Entonces esta jefa les pide a ustedes un reporte y ustedes tenían esta planilla con todos estos numeritos. ¿Qué es lo primero que harían? ¿A alguien se le ocurre? Buscar los datos que sean iguales. Sacar una media, algo así, un promedio también. Pero antes de eso, si tú tienes esto, ¿qué harías? Lo primero. ¿Lo buscarías así uno por uno? Ordenarlo de menor a mayor. Ordenarlos. Clasificarlo. Ya, perfecto, clasificar. En el fondo, esa es la respuesta, lo que ustedes acaban de decir, ordenar, ¿vale? Eso es lo básico que podríamos hacer con todos estos datos. El primer punto donde podríamos partir, ¿vale? Ordenar. Justamente porque ahí, como también algunos de ustedes dijeron, podríamos ver el puntaje más alto, ¿vale? Ya podemos, si lo ordenamos de menor a mayor, como lo dijo alguien por ahí, podríamos ver que hay un puntaje más bajo, hay una persona que obtuvo 90, pero no llegó a 100, por ejemplo. Entonces, ya podríamos hacer un primer análisis bastante general y un poco ir respondiendo a las preguntas que nos hizo nuestra jefa, ¿vale? Entonces vemos que hay un mínimo, hay un puntaje que se repite, que la mayor parte de los donantes tienen este puntaje, y hay una sola persona que tiene 90, nadie alcanzó el 100%. Entonces, el primer análisis, como dijeron ustedes, sería ordenar los datos. Nos ayuda fácilmente a identificar estos valores máximos, mínimos, y también, eventualmente, si hay valores que se repiten, ¿vale? Súper. Entonces, estamos claros con eso. Vamos a volver a este ejemplo, es lo que queda, ¿vale? Solo para que lo tengan ahí presente. Detrás de la estadística hay algo que es clave, un concepto que es clave que tienen que ya manejar, que es el concepto de variación, ¿vale? Y su contraparte o el antónimo sería homogeneidad. ¿Saben lo que es variación, cierto? O sea, me imagino que mentalmente tienen una idea de lo que es variación. Por ejemplo, aquí en esta lámina, ¿ven homogeneidad acá en algo, no? Le estoy marcando con el cursor. ¿Hay homogeneidad en esto? Eso se refiere a una característica en común, ¿verdad? Exacto. O sea, son homogéneos. Exacto. O sea, justamente, eso sería la primera aplicación de concepto. Homogeneidad
se refieren a algo en que todos son iguales, ¿vale? Y lo contrario sería la variación. Entonces, como ustedes pueden ver, este grupo de lápices son homogéneos en una característica, que es que todos son lápices, ¿vale? Pero también presentan variación. ¿Variación en qué, por ejemplo? ¿Alguien me podría decir en qué varían? Color, tamaño del lápiz, grosor. Perfecto, súper. Ahí ya hay 3 características en que podemos decir que todos estos lápices varían, ¿vale? Existe variación en distintas características, el color, el tamaño, el grosor. Perfecto. Acá abajo, en este grupo de personas, ¿son homogéneas en algo? No. Sí, son todos hombres. Vale, son todos, bueno, no sé si todos hombres, pero seres humanos, ¿sí? Son todas personas. No sé si... Eso mismo. ¿sí? Son todas personas, ¿vale? Entonces son homogéneos que son un grupo de personas. Y ahora, ¿tienen variación en algo? ¿En qué podría obtener variación? Estatura, peso, color de piel. Estatura, peso. Bueno, acá el color de piel no se ve muy distinto, pero sí, si tuvieran otro grupo de personas, podrían variar en el color de piel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente que reconozcan estos dos conceptos de variación y homogeneidad. Entonces podemos tener un grupo de personas que son homogéneas en una característica que en este caso sería el hecho de ser seres humanos, pero a la vez varían en otro sinnúmero de características, que como ustedes bien dijeron, el peso, la estatura, la contextura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya aquí pueden ver ya la aplicación de dos conceptos que son estos de variación y homogeneidad. En este gráfico, esto es para mostrarle que también existe variación a nivel individual, ¿vale? Esta sería la temperatura corporal registrada en horas del día, ¿vale? En el tiempo, de 18 a 18 horas, de un individuo, probablemente de un exotermo, es decir, de un animal que depende de la temperatura corporal para regular su temperatura, por ejemplo, una lagartija o una culebra. Entonces vemos cómo la temperatura corporal de un individuo puede variar desde los 38 grados, bajar hasta los 36 a lo largo de la noche y luego durante el día empezar a subir nuevamente hasta llegar a los 38. Entonces básicamente también comentar acá que esta variación también puede darse a nivel intraindividuo, ¿vale? O sea, no solo en un grupo de, ya sea objetos como son lápices o un grupo de seres humanos, sino que también a nivel individual, ya sea en este caso, el ejemplo que les doy de un reptil, pero también podría darse en el caso de una persona, que la variación sería menos pronunciada, ¿vale? Entonces, eso era para introducir estos conceptos de variación y homogeneidad. Entonces, cuando decíamos recién que la estadística nos permite entender el mundo, en cierto modo lo que estamos buscando con las herramientas estadísticas es explicar esta variación que observamos en distintos aspectos que nos rodean. O sea, en todos los aspectos que tiene el mundo presenta variación. Y usualmente lo que intentamos entender es esa variación, ¿vale? Por eso es muy importante el concepto de variación en la estadística, porque es lo que buscamos entender finalmente. Y aquí vamos a introducir otro concepto, que es el concepto de variable, ¿vale? Entonces, si lo tuviéramos que definir formalmente, lo que dice acá es que la variable es una característica de interés del observador que es registrada o medida en diferentes unidades de observación o unidades experimentales, ¿vale? Acá ya vienen estas definiciones que al principio de la clase le decía, no es necesario que se las reciten, ¿vale? Pero es necesario que las entiendan. Entonces, cuando estábamos recién hablando, por ejemplo, cuando yo les preguntaba en qué variaban estas personas, ustedes me mencionaron la estatura. ¿Qué más me mencionaron? ¿En qué variaban este grupo de personas? Peso. El peso. ¿Y qué otra? Por ejemplo. Altura. La estatura. Vale, todas esas características en las que este grupo de personas varían son entonces lo que le llamamos una variable, ¿vale? Pueden ser variables. Entonces, cada una de las características que podemos observar en un grupo de unidades de observación, que en el caso anterior eran las personas, son lo que denominamos variable, ¿vale? Entonces, la estatura puede ser una variable en ese grupo de personas, el peso puede ser una variable, la contextura corporal puede ser otra variable, ¿vale? A eso se refiere el concepto de variable. Entonces, son las características
que nos interesa de algo que estamos observando y las podemos medir en unidades de observación o unidades experimentales. Entonces ahí hay otro concepto, que son las unidades de observación o unidades experimentales, ¿vale? Que en el fondo usualmente son un grupo homogéneo de unidades discretas en las cuales podemos medir o registrar la variable que nos interesa, ¿vale? Entonces, en los ejemplos anteriores veíamos un grupo de personas como unidades de observación, un grupo de lápices como unidades de observación, ¿ok? En esta lámina de acá, ¿cuál sería las unidades de observación? ¿Me podrían decir? Raza. No, las unidades de observación. Ah, perdón. ¿Cuál sería la unidad de observación? ¿Alguien? ¿No? Las patas. Cuatro patas. No. Estamos hablando de unidades de observación, no variable. Ojo. Animales, perros. Los perros. O sea, aquí tenemos un grupo de perros, ¿vale? Recuerden lo que les dije recién. Unidades de observación o unidades experimentales. Eso es como del interés de cada uno, por ejemplo, qué perro a mí me parece más tierno que el otro, más Ya, eso que estás salvaje, más diciendo, agresivo. eso sería una variable, ¿vale? O sea, el objetivo de este ejercicio es que puedan ir identificando la diferencia entre una unidad de observación y una variable. Entonces, dijimos que las variables eran características que podríamos registrar en un grupo de unidades que son homogéneas en algo, ¿vale? En este caso, ¿este grupo acá de individuos es homogéneo en algo? Sí, ¿En qué? Son animales, caninos. Son animales caninos, ya. Más específicamente son perros. perros. Mascotas. Ya, perfectos. Perros, pongámosle perros, ¿vale? Entonces podrían ser mascotas también, pero mascota ya engloba quizás Sí, es más amplio. otras especies, claro. Entonces aquí estamos frente a un grupo de perros, ¿vale? Entonces, si este grupo de perros son nuestras unidades de observación, sobre ellos, nosotros como experimentadores u observadores podemos registrar múltiples características, que es lo que llamamos variables, ¿vale? Entonces nos pueden interesar distintas cosas. Entonces ahora, la pregunta al principio era ¿cuál era la unidad de observación? Entonces aquí son los perros, ¿vale? Los perros son unidades de observación, porque son los individuos que componen este grupo homogéneo. ¿Qué variables podríamos registrar en estos perros? Vayan tirándome variables. El color. Raza. El Raza, color, la raza, tamaño. el tamaño, ¿qué más? Pelaje. El pelaje. Perfecto, ¿ya? Ahí hay varias características o variables que podríamos registrar en este grupo de unidades de observación o unidades experimentales. ¿Ok? ¿Está claro, un poquito más claro el concepto entonces de qué es lo que es una variable y qué son las Sí, unidades profe. de observación? Sí. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Piensen en esto, así como porque vamos a estar constantemente hablando de variables, unidades de observación. Así que para que vuelvan a estos ejemplos y me pregunten si no se entendió. En el ejemplo que pusimos anteriormente, este de la clínica de inseminación artificial, ¿cuál sería la variable de interés? Esta que registramos con estos números. La calidad de la muestra. Perfecto, o sea, casi perfecto. La calidad, más que de la muestra del postulante, ¿no? O sea, son Casi. la calidad del postulante. Vale, esa sería entonces la variable de interés que nosotros como profesionales de esta clínica estábamos registrando. Ya, perfecto. Esa sería la variable de interés. ¿Y cuáles serían las unidades de observación? Los sujetos que donaron el esperma. Perfecto. Los sujetos que donaron, los 100 personas que donaron, ¿vale? Exacto. ¿Y qué otra variable podríamos haber registrado de esos 100 sujetos? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre otra variable que podríamos haber registrado aparte de la calidad como donante? Si tenemos estos 100 postulantes, donantes, a los cuales le hicimos un test de calidad y obtuvimos su puntaje de calidad, que fue la primera variable de interés. ¿Qué otra variable de interés podríamos haber registrado de estas personas postulantes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Estatura? Efectividad, quizá. ¿La estatura? ¿Qué más? Perdón. Efectividad. ¿Efectividad de qué?
del producto que quieren obtener. Hola, ¿qué? No, pero es que depende de qué estés pensando, ¿no? Puede que estés bien, pero no sé todavía qué estás pensando. ¿Qué producto? ¿De qué? ¿Sí? ¿No? Retiro mi pregunta, o sea, mi respuesta, profe. Vale, vale, está bien. No, pero es que en este caso, claro, yo me quedé pensando en producto, podrían ser los hijos, no sé. Podría ser efectividad en la fecundación, por ejemplo. Podría ser una variable, sí. O sea, por eso te preguntaba a qué ibas con efectividad del producto, ¿vale? Si es que ves como producto un embrión. Igual iba a eso, la calidad del... Sí, puede ser, está bien. Bueno, acá en el chat me dicen la edad, me dijeron la estatura. Perfecto, o sea, la profesión podría ser una variable de interés si alguien ve un catálogo y dice, ah, esta persona, no sé, pues era químico farmacéutico, medía tanto, entonces me interesa, ¿vale? Entonces, sí, podemos de un grupo de unidades de observación podemos registrar múltiples variables, tantas como interesen al observador, ¿vale? Entonces eso era como para reforzar un poco esos conceptos. Entonces, ya, por eso ahora es importante recordar lo que era una variable porque vamos a ver tipos de variables, ¿vale? Las variables las podemos clasificar. ¿Y por qué es importante clasificar las variables? Porque dependiendo de las variables que estemos estudiando, vamos a tener distintas pruebas estadísticas que podemos aplicar o no, ¿vale? Y también la información que nos entrega un tipo de variable no es la misma que otro tipo de variable. Por eso es importante poder reconocer frente a qué tipo de variables estamos cuando estamos estudiando alguna problemática, ¿ok? Entonces, el primer tipo de variables que les puedo presentar son las variables de tipo cualitativas, ¿vale? Y como lo dice su palabra, aquí también es importante para que recuerden, hagan asociaciones, la palabra cualitativa viene de una cualidad, ¿vale? Y son generalmente descritos con palabras o letras, ¿vale? Esas son las variables cualitativas. Entonces, con esa información que les estoy entregando, en este grupo de niños, ¿me podrían decir una variable cualitativa que podrían registrar? ¿Alguien se le ocurre? ¿Una variable cualitativa? Son Color de piel, color de pelo. piel, color de pelo, perfecto. ¿Otra? Estatura. La estatura, ya, perfecto, pero ¿cómo la registrarías? Por ejemplo, este niño, Puede ser alto o bajo, así. ya, perfecto, ya, Sobre sobre 1,60 m, por ejemplo, bajo 1,60 m. 59. ya, perfecto. O sea, en el fondo la estatura ustedes la podrían registrar como ustedes están diciendo, con palabras o letras, es decir, bajo, mediano, alto, por ejemplo, ¿vale? La estatura también puede ser registrada como el otro tipo de variables que existe, que son las variables cuantitativas, ¿vale? Entonces la estatura puede tomar la definición de ambas dependiendo de cómo esté expresada. Entonces, si ustedes expresan la estatura de esta niña como baja, media o alta, sería una variable cualitativa efectivamente, como ustedes lo acaban de decir. Pero si lo registran en centímetros, sería una variable cuantitativa, ¿vale? Ojo con eso. Y ahí ya entramos a la otra variable que es la tipo cuantitativa. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Sí? Ya, súper. Entre cualitativo y cuantitativo, profe. Sí. No tanto, yo no entendí tanto. Ya, mira, ¿Puede poner otro cualitativa, ejemplo? sí, pongamos otro ejemplo. Cualitativa, entonces decíamos, la definición son cualidades, ¿vale? Cualidades que podemos describir entonces de un grupo de unidades de observación. Entonces, a ustedes mismas dijeron el color del cabello, el color de piel, por ejemplo, el color de ojos, también son cualidades que podemos describir con letras. Por ejemplo, el color de ojos la podemos Cuando se clasificar. refiere, Sí, dime. lo siento, cuando se refiere a cualidades son también que se puedan observar a simple vista de uno. Sí. Ya. Se pueden observar a simple vista o lo podríamos medir. Podría ser, por ejemplo, el nivel de glucosa si lo clasificamos como alto o bajo, ¿vale? Pero lo estaríamos describiendo, más que clasificando, describiendo en palabras. Nivel de glucosa alto y bajo. Pero si lo describiéramos
en miligramos, la glucosa es miligramos por... No me acuerdo, hay una unidad de medida de la Decilitro, glucosa. profe. Por decilitro, vale. Si lo pusiéramos con unidad de medida, estaría puesta en números, ¿vale? Usualmente son, no sé, los diabéticos son 100, más de 100 ya es como diabetes. Por ejemplo, 180, ¿vale? Eso ya sería cuantitativo. Entonces podría ser descrita como una variable cuantitativa si es que la descripción la tienes en números. Ahí yo me adelanté a lo que viene después. Pero es cualitativo cuando tú lo describes con palabras o letras. Por ejemplo, el color de ojos que decíamos, podemos describir a una persona con la categoría color de ojos, café. Otra persona tendría la categoría, ¿a alguien se le ocurre? ¿Otra categoría del color de ojos? Azules. Azules, perfecto. Verdes, negros, ¿vale? Son distintas pardos. Son distintas categorías con que podemos describir el color de ojos, ¿vale? Entonces el color de ojos, si lo describimos con café, negro, pardo, etcétera, sería una variable cualitativa. Lo mismo con la estatura. Si la estatura la describimos como pequeño, mediano o alto, sería una variable cualitativa porque la estamos describiendo con palabras. Pero si la describimos con centímetros, si medimos a cada uno de estos niños con una wincha de medir en centímetros, y esta mide unos 60, el otro mide unos 58, etcétera, etcétera, ya no sería una variable cualitativa porque la estamos registrando con números y una unidad de medida. ¿Se entiende ahora? ¿Un poco mejor? Sí, profe, ahora sí. Ya, súper. Ya, perfecto. Entonces, es importante que empiecen a reconocer los tipos de variables, ¿vale? A las que nos podemos enfrentar. Cuando estamos frente a variables cualitativas, estas variables usualmente aportan poca información, ¿vale? ¿Y ello por qué? Porque los métodos estadísticos que existen para poder analizar este tipo de variables son muy limitados, ¿vale? No podemos, por ejemplo, evaluar el promedio del grupo sanguíneo o el promedio del color del pelo, ¿vale? No podemos usar esos estadísticos, que son los típicos que se usan, para analizar variables de tipo cualitativas. Por eso se dice que arrastran poca información, ¿ok? Un ejemplo sería si tienen que estimar la estatura de los niños y tienen la posibilidad de estimarla en pequeño, mediano y alto, o en centímetros, ¿cuál elegirían? Eligen. Centímetros, Centímetros. ¿Por qué? porque después se puede sacar un rango y ahí se saca un promedio de todos los individuos y se hace una Ya. clasificación. Perfecto. Fuiste súper específica, pero perfecto. Fuiste súper específica en el sentido de que se pueden aplicar muchas técnicas estadísticas para analizar la variable estatura en centímetros. Pero si la registramos en pequeño, mediano, alto, como una variable cualitativa, aplica lo que está escrito acá, ¿vale? La información que aporta es muy poca y los métodos para estudiarla estadísticamente son limitados. Así que súper bien. ¿Vale? ¿Está claro entonces esto con las variables cualitativas? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, como ya adelantamos, los otros tipos de variables que existen son variables de tipo cuantitativas. Y como ya lo adelantamos, son siempre numéricas y usualmente resultan de contar, hacer un conteo de algo. Por ejemplo, el número de eritrocitos por campo en el microscopio, o el número de personas en una sala, el número de niños por familia, etcétera, etcétera. Eso sería un conteo. O de medir atributos, como por ejemplo lo que veíamos recién. Si medimos la estatura de estos niños con una wincha de medir, tendríamos entonces una variable, la variable estatura de tipo cuantitativa expresada en centímetros. Y existen dentro de las variables cuantitativas dos tipos, ¿vale? Y aquí es importante también distinguirlos. Por un lado, tenemos las variables cuantitativas discretas, que generalmente entonces resultan de conteos, como les decía anteriormente. Número de estudiantes, números de aves de una especie en un lugar particular. Entonces son unidades discretas que resultan de contar cosas, ¿vale?
Por ejemplo, no podríamos tener 1.5 niños, ¿vale? No es real contar 1.5, aunque podríamos después tener un promedio si hacemos un resumen de esa variable. Pero básicamente en su esencia sería una variable discreta, una variable cuantitativa discreta, ¿vale? El número de hijos por familia, el número de aves en un lugar, etcétera, etcétera. En cambio, las variables cuantitativas de tipo continua generalmente son aquellas variables que son medidas, ¿vale? En donde estamos usando una unidad de medida. Entonces vimos la estatura, podemos hablar también del peso corporal, que podría estar registrado en gramos o en kilogramos, ¿vale? O la temperatura ambiental, que podría estar en grados Celsius o grados Kelvin, por ejemplo. ¿Vale? ¿Se entiende entonces estas variables cuantitativas y los dos subtipos que tenemos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien lo entendió? ¿O otro ejemplo? No sé. Ok, entonces están súper claros con los que son variables cuantitativas, cualitativas y la clasificación que tienen las cuantitativas, en discretas y en continuas. Acá pueden ver un cuadrito, resumen, con algunos ejemplos de variables de tipo cualitativa, ¿vale? Entonces tenemos la mano dominante, que la variable sería mano dominante y la podríamos medir a un grupo de personas, y para registrar ese atributo podríamos clasificar, tener las categorías zurdo y derecho, ¿vale? Por ejemplo, o ambidiestro también podría ser otra categoría. Otra sería, por ejemplo, ir al gimnasio. Podríamos tener la categoría sí o no, ¿vale? Entonces también serían dos categorías posibles. Ir al gimnasio también podría ser si lo registramos el número de veces a la semana, ya estaríamos contando y registrando en numérico. Entonces sería una variable cuantitativa, ¿vale? Discreta, porque estaríamos hablando del número de días que vamos al gimnasio, por ejemplo, 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿vale? Una opinión de legalización de marihuana, por ejemplo. Sí, no, no seguro. También son categorías que se podrían adoptar y nos podrían servir para medir esa variable, ¿vale? Y el color de ojos, que ya también lo vimos. Son distintas categorías que podría, entonces, considerar dicha variable. Entonces, aquí tienen un esquema, un diagrama de la clasificación de las variables a grandes rasgos, ¿vale? O también los datos. Decimos entonces que los datos se pueden registrar en variables. Recuerden que hace un ratito decíamos que todo lo que observamos en nuestro alrededor lo podemos registrar a través de datos, ¿vale? Podemos hacer una representación simbólica de lo que estamos observando a través de lo que llamamos datos, ¿vale? Estos datos, dependiendo de la característica particular, vamos a ir registrando variables, ¿vale? Y esas variables pueden ser de tipo cualitativa o cuantitativas. Las variables cualitativas también se les llaman variables categóricas. Y eso es porque, lo que vimos recién, porque adoptan categorías, ¿vale? Una variable, por ejemplo, el color de ojo, puede asumir distintas categorías, que puede ser el color azul, el verde, el negro, etc. Aquí, por ejemplo, el estatus marital, ¿qué categorías podría tomar esa variable? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué categorías puede tomar la variable estatus marital? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre? ¿No? Estatus marital. Me dice acá Yuchua, sí y no. Pero sí y no, ¿qué? ¿Estatus marital o...? Me refiero a que si está casado y el otro que no. Vale. O sea, podría ser, si no está casado, ¿cómo se le dice? ¿Soltero? Soltero. Entonces podría ser las categorías que él quiere. Soltero, casado y viudo. Ya, Separado viudo, también. divorciado.
Perfecto. Entonces, Buen esas técnico. son categorías que podría asumir la variable estatus marital. Perfecto. Soltero, casado, viudo, separado. Partido político, ¿qué categorías podría tomar esa variable? De Tuvieran que- izquierda, derecha, extrema derecha, bla, bla. Perfecto, súper. Entonces las categorías podrían ser izquierda, derecha, extrema derecha. Color de ojos, ya lo dijimos, negros, pardos, verdes, ¿vale? Por eso las variables cualitativas a veces también se llaman variables categóricas, ¿ok? Para que esté claro eso. Entonces todas las categorías que adquiere una variable es importante que sepan a qué se refiere. Y por otro lado tenemos las variables entonces cuantitativas que se le llaman numéricas porque están expresadas en números, ¿vale? Y ahí tenemos entonces las discretas que hablábamos que usualmente se obtenían de hacer conteos. Por ejemplo, la variable número de hijos se puede expresar como un hijo, dos hijos, tres hijos, etcétera, etcétera. Entonces son conteos. Esos serían los valores que podría adquirir la variable número de hijos, ¿vale? Podría ir de 1 a, no sé, 20. Ya nadie tiene 20 hijos, pero podría ser, ¿vale? O defectos por hora. Por ejemplo, en una línea de producción de fármaco de embalaje, cada cierto tiempo se van produciendo fallas en el embalaje. Entonces podríamos hacer ese conteo, ¿vale? Y tendríamos que la variable de defectos por hora podríamos tener de entre un defecto a 3 defectos por hora, por decir algo, ¿vale? Entonces sería una variable cuantitativa discreta. Y por último tenemos las variables cuantitativas continuas, y ahí tenemos variables como el peso corporal, que podría, ¿cuál sería la unidad de medida, por ejemplo? ¿Qué valores podría adquirir el peso corporal? ¿Alguien? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por Vale. favor? Sí, no hay problema. Tenemos entonces las variables, dijimos recién, variables cuantitativas, o sea, cualitativas categóricas, con las distintas variables, las categorías que pueden adquirir, por eso se llaman categóricas, y las variables cuantitativas, que también se le llaman numéricas, porque se registran con números, ¿vale? Dentro de esas tenemos las discretas, que son por conteos, por ejemplo, el número de hijos por familia, y las continuas, que se representan a través de usualmente unidades de medida. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable peso corporal. Y yo les preguntaba cuál sería la unidad de medida de la variable peso corporal, por ejemplo. Kilogramos, perfecto. Kilogramos, ¿qué otra variable podría ser? O sea, ¿qué otra unidad de medida? El peso corporal. Libras. En libras, súper. Libras, gramos, kilogramos. Perfecto. El voltaje, que también podría ser otra medida, ¿vale? En amperes, en kilojoules, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces eso es como un resumen para que tengan una idea visual de la clasificación entonces de los tipos de variables y algunos ejemplos y cómo esas variables son representadas, ya sean categorías, en el caso de variables categóricas, o en el caso de variables numéricas, si son continuas, usualmente van a tener unidades de medida, kilogramos, kilojoules, temperatura en grados Celsius, y si son discretas, usualmente son números enteros, número de hijos por familias, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, y esto ya lo dijimos, pero si queremos definir el concepto de datos, en términos como teóricos, podríamos decir que un dato es una representación simbólica de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa, ¿vale? Hace un rato también les dije, y lo vuelvo a repetir, la estadística entonces nos permite entender el mundo, ¿vale? Todo lo que observamos de nuestro alrededor lo podemos representar simbólicamente a través de lo que llamamos un dato, ¿vale? Entonces la representación simbólica de un atributo de alguna variable cualitativa o cuantitativa, ¿vale? Entonces de alguna característica particular que estemos observando. Eso es un dato, ¿vale? Y aquí de nuevo les pongo ahí este esquemita donde tenemos los datos de tipo cualitativo, que también se llaman variables categóricas, y las variables cuantitativas, y tenemos los discretos y continuos, ¿vale? Y acá hay un ejemplo con mapas, ¿vale? Fotografías digitales aéreas. ¿Serán datos estas fotografías aéreas?
¿Qué creen ustedes? Viendo esta definición. ¿Alguien me podría decir si son datos o no las imágenes satelitales? Sí, son datos. Sí, son datos. Sí. Alguien lo dijo con seguridad y la segunda persona, no alcanzo a ver los nombres. Sí. Bueno, sí, son datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la definición lo está diciendo, es la representación simbólica de un atributo de algo que estamos observando. Y en este caso la representación simbólica sería esta variable, o sea, esta imagen satelital. Dicho eso, si consideramos, por ejemplo, un audio de sonido, fotografías, también entonces estaríamos frente a datos, ¿vale? Pero son otro tipo de datos. Nuestro curso se va a enfocar en datos de tipo rectangular, que vamos a ver ahora de qué se tratan, pero básicamente datos que podríamos almacenar en una planilla Excel, ¿vale? Que son los más usualmente utilizados. Pero no vamos a ver herramientas estadísticas para analizar este otro tipo de datos que pueden ser los audios y las imágenes, ¿ok? Para que tengan claridad de eso también. Entonces, volviendo al ejemplo que dimos al principio de esta clínica de inseminación artificial, ¿cuál sería el dato en este caso? Si tuvieran que definir. ¿Cómo, profe, podría repetir? En el ejemplo de la clínica de donantes, ¿vale? De inseminación artificial, ¿cuál sería el dato? Y ahí está representada la planilla que les mostré al inicio. ¿El porcentaje obtenido de calidad de la muestra? Perfecto, el porcentaje obtenido de la calidad del donante, ¿vale? Cada uno de estos números sería el dato, ¿vale? Porque es la representación del atributo que nos interesó medir, que era la calidad de cada uno de estos donantes. Si vamos a la definición, ¿vale? O sea, recuerden que la idea de los ejemplos es tratar de ver estos conceptos aplicados. Entonces, dato es la representación simbólica de un atributo. El atributo en estos donantes era su calidad como donante, lo cual lo representamos a través de este test de calidad. Entonces sería estos numeritos que vemos acá. Cuando les hablaba entonces de datos rectangulares, esto es una forma de ordenar los datos, ¿vale? Les decía que las imágenes satelitales, las fotografías, los archivos de audio, también son datos, pero nosotros entonces nos vamos a enfocar en datos que usualmente se almacenan en planillas tipo las Excel que muchos conocen, ¿vale? Y en particular, cuando organizamos los datos que queremos entonces estudiar o queremos analizar con alguna técnica estadística, lo ideal es seguir lo que les voy a presentar a continuación, ¿vale? Que se llaman datos rectangulares. ¿En qué consisten estos datos rectangulares? Consiste en que en cada columna, pensando en una planilla de Excel, cada columna son todas aquellas cuando hable de columna, piensen en columna vertebral, ¿vale? Son todas las que son verticales en una planilla Excel. Entonces, en cada columna de una planilla Excel iría una variable, ¿vale? Entonces, variables como, por ejemplo, si estábamos viendo el grupo de perros, la raza, el peso corporal, el color del perro, la edad, por ejemplo, creo que la dije. Serían variables que deberían ir ordenadas en cada una de las columnas de una planilla Excel, ¿vale? Y las observaciones adoptan cada una de las filas, que serían las horizontales en una planilla. Entonces aquí estaría el perro 1, que para la variable raza sería un pastor alemán. Para la variable peso tendría 50 kilos. Para la variable edad tendría 8 años, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces cada una de las columnas de una planilla Excel es una variable y cada una de las filas es una observación. Cada una de las casillas sería un valor o un dato entonces, ¿ok? Si ustedes tienen esta estructura de cómo ordenar datos en una planilla Excel, luego se facilitan muchas cosas, ¿vale? Esto es algo que pasa usualmente, o sea, ustedes seguro que les va a tocar o ya les ha tocado trabajar con planillas Excel, entonces cuando quieran almacenar datos, si siguen esta estructura, se les va a facilitar la vida, como lo vamos a ir viendo a través del curso. Pero esto es lo que se llamarían datos rectangulares, ¿ok? Una observación
o sea, a cada una de las variables una observación, en una unidad de observación. En este caso, las unidades de observación, en el caso de los perros, era el perro, ¿vale? Distintas variables. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo de la clínica de inseminación artificial, y les pido ordenar los datos en forma rectangular, ¿cómo lo haríamos? ¿Están ahí? ¿Están como atentos al ejemplo? ¿No se me han dormido todavía? Queda poquito, ¿eh? ¿Hay alguien ahí para seguir el ejemplo? Sí, profe, aquí está. Dale, queda poquito, queda poco, vamos, ánimo, ánimo. Que me interesa que tratar de que entiendan los ejemplos, porque si no después se va a costar más, ¿vale? Entonces, como les decía, si quisiéramos ordenar los datos que obtuvimos en esta clínica de inseminación artificial de una forma rectangular, en donde cada una de las columnas eran variables y cada una de las filas eran observaciones. La primera columna, ¿qué tendría? ¿Qué podría tener? La primera columna de nuestros donantes. La edad. ¿Qué variable? Ya, una de las columnas puede ser la edad, pero antes de la edad, ¿qué es importante poner en nuestra planilla? Sexo. Sexo. También es importante, pero antes del sexo. El nombre. Perfecto, La la calidad. identidad. La identidad o el nombre o Sí. algún código que represente la identidad, ¿vale? Perfecto, entonces podríamos tener la primera columna de nuestra planilla, en donde tenemos el ID de cada uno de los donantes, ¿vale? Por cuestiones de quizás de ética o que no quieran revelar sus nombres, podríamos tener un código, ¿vale? Entonces el ID de cada uno de los donantes hasta llegar a la filiación. La segunda columna es nuestra variable de interés con la que partimos. Podría ser el puntaje que obtuvo, ¿vale? Entonces sería la segunda variable. Perdón. Bueno, ahí está. Y la tercera ya lo vieron y en cierto modo ustedes ya lo dijeron. Otras variables que podríamos ir registrando son el sexo, el peso, la profesión, etcétera, etcétera. Cada una de estas ordenadas en columnas, ¿vale? Entonces, esa estructura que ustedes están viendo acá sería lo que se llama una estructura de datos rectangular y es la que, y yo les voy a insistir en que tratemos de usar porque facilita mucho el análisis luego de los datos que ustedes puedan registrar, ¿ok? ¿Se entendió entonces cuando yo hable de estructura de datos rectangular? Cada Sí, fila... profe, sí se entendió. Perfecto. Cada fila una observación, en este caso cada paciente, cada donante, y cada columna una variable. ¿Ves si se dan cuenta ya? ¿Sí? Ese tipo de dato rectangular tiene que ser así, por ejemplo, de manera específica en este caso, o también puede ser a grandes rasgos. ¿A qué te refieres a grandes rasgos? Como que por eso. Que aquí en vez de haber puesto a cada individuo con su respectivo código y de ahí hacia el lado marcar su peso, su edad, haberlo puesto, por ejemplo, la edad, o sea, un rango de edad de cada individuo, al lado un rango de peso relativo entre cada individuo. Ya. Y bla, bla, bla. No, mira, ahí hay dos cosas. Si tú pones, a ver, lo que decíamos antes, no es que esté malo, de hecho muchas veces uno va a encontrarse planillas como la que estás comentando, y te voy a contar por qué es mejor esto otro. O sea, rápidamente, no se asusten, no se asusten, ¿eh? No voy a volver tan... O sea, yo preguntaba si era así como Sí, la mira, opción. lo que pasa es que la opción que tú estás dando sería ya los datos analizados, porque estás hablando, por ejemplo, del rango, Ah, ya, bro. ¿ya? Pero también cuando yo les puse acá que los datos rectangulares tienen en cada una de las casillas un valor, ¿vale? Un valor. Si tú pones un rango entre, por ejemplo, Juanito pesa entre 50 y 70 kilos, estás perdiendo información y aparte estás dificultando el análisis que puedas hacer después de esos datos. ¿Ok? Sí, profe. Pero es algo que sucede, es súper común. Por eso es importante que vean las limitaciones que pueda tener ese tipo de almacenamiento de datos. ¿Ok? Sí, profe, bacán. Ya. Y lo último, ya para que ya los libero y se van a descansar y tienen fin de semana. Y yo también. Lo último que necesitamos ver es las escalas de medida, ¿vale? Todas las variables tienen escalas de medida, variables cuantitativas y cualitativas. Acá hay una frase que dice, si algo existe, y una vez más tiene que ver con lo que decía anteriormente de que todo lo que percibimos en el mundo lo intentamos explicar. Entonces aquí dice, si algo existe, existe en alguna cantidad.
Y si existe alguna cantidad, se puede medir, ¿vale? Entonces, todas las variables tienen una escala de medida. Y las escalas de medida que usualmente se atribuyen a cada una de las variables son de 4 tipos, ¿vale? Y es las que figuran acá, en la escala nominal, ordinal, intervalo y razón. Veamos de qué van estas escalas, ¿vale? Primero, decir que la escala nominal están ordenadas aquí en que aportan de menor a mayor información, ¿vale? Entonces la escala nominal es una escala que se utiliza en variables de tipo cualitativas, ¿vale? Estas variables que veíamos anteriormente que usualmente registramos con palabras o letras. Es una escala en donde todas las categorías que adopta la variable tienen el mismo valor estadístico, ¿vale? Por ejemplo, vimos la variable cualitativa sexo, que podríamos tener la categoría masculino y femenino, ¿vale? Ambas categorías tienen el mismo valor estadístico, o sea, masculino no pesa más que femenino ni viceversa. Y esto incluso si nosotros representamos masculino y femenino con números, ¿vale? Si por ejemplo a masculino, si tenemos esta planilla de los donantes de gametos, y a todos los donantes hombres les pusimos un 1 y a las donantes mujeres les pusimos un 2, la variable sigue siendo, el sexo sigue siendo una variable cualitativa y sigue teniendo una escala nominal, independiente de que la hayamos registrado con números, ¿vale? Porque lo que representa es el sexo, que es una variable cualitativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. El tipo de paciente sería otro ejemplo, ¿vale? El tipo de paciente sería otra variable de tipo cualitativa que la podemos categorizar en al menos estas 3 variables, que podría, 3 categorías, perdón, no 3 variables. Podría ser hospitalizado, ambulatorio y atención domiciliaria. Entonces, cuando decimos que todas las categorías tienen el mismo valor estadístico, ninguna de ellas va a pesar más que otra al momento de querer analizar esta variable, ¿vale? Y eso incluso, una vez más, si es que registramos esta variable con números. Porque recuerden que solo la representación de un atributo, que en este caso sería el tipo de paciente, si está hospitalizado, ambulatorio o es atención domiciliaria. Entonces esa sería la escala nominal y es la que menos información nos entrega, ¿ok? Para distinguir la escala nominal de la escala ordinal, que también se aplica a variables de tipo cualitativa, pero en este caso las categorías sí tienen un peso distinto, ¿vale? Entonces podemos ordenar cada una de las unidades de observación en función de la categoría que adopte, porque esas categorías pueden ser ordenadas por el valor que tienen. Por ejemplo, el nivel socioeconómico lo podemos clasificar en nivel socioeconómico bajo, medio y alto. Esta variable cualitativa tiene una escala ordinal porque podemos entonces ordenar las unidades en función de la categoría que adoptan. Entonces sabemos que la unidad socioeconómica baja, por el nivel de dinero que entra mensualmente, está en un nivel inferior que el alto, por ejemplo, si es que estamos midiendo ese nivel socioeconómico, ¿vale? Por ejemplo. Y el estado de salud, lo mismo. También podemos tener distintas categorías, por ejemplo, de muy saludable a no saludable, y esas categorías pueden ser ordenadas, ¿vale? Podemos también asignar un número y ordenar los números en función de si está muy saludable a está enfermo, ¿ok? O viceversa. Entonces la escala ordinal sí podemos ordenar, nos da más información porque las distintas categorías representan distintas cosas en términos estadísticos. ¿Se entiende la diferencia entre ambas escalas, ordinal y nominal? Sí, profe. Ya, espero que sí, que todos. ¿Podría repetirlo, profe? Sí, no hay problema. Primero, como haciendo un resumen, la escala nominal y la escala ordinal son escalas de medición que se aplican a variables cualitativas, ¿vale? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Es decir, se aplica a variables que se describen con palabras o letras. La diferencia entre estas dos escalas es que la escala nominal carga menos información porque las categorías que adopta la variable pesan lo mismo. Es decir, si estamos hablando de la variable sexo y tenemos las categorías masculino y femenino,
Ninguna de las dos categorías pesa más que otra, ¿vale? Son iguales. Lo mismo que la categoría, la variable tipo paciente, si tenemos estas tres categorías, ninguna pesa más que otra. En cambio, la variable ordinal, las categorías sí te permiten ordenar las unidades de observación en función de la categoría que adoptan. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, podemos tener tres niveles, alto, medio y bajo, donde el bajo representa que tiene menos ingresos que el alto, ¿vale? Y lo mismo con estado de salud. ¿Se entiende un poquito más ahí? Ya, sí. ¿Sí? Espero que sí. Entonces, como les decía, esto es como todo un lenguaje nuevo que tienen que tratar de interiorizar, ¿ok? Y aquí también se los voy a intentar resumir, ¿vale? Las dos escalas que vienen, que son la de intervalo y razón, se aplica a variables de tipo cuantitativa, ¿vale? A estas variables que se registran con números. La gran diferencia, acá dice que se recuerdan que están ordenadas que entregan menor a mayor información. Entonces, la gran diferencia entre la escala de intervalo y razón es que la escala de intervalo, el 0 es un valor arbitrario, ¿vale? Por ejemplo, se habla de la temperatura ambiental, ¿vale? La temperatura ambiental, si la medimos en grados Celsius, podemos tener 0 grados Celsius, lo cual no significa que no exista temperatura, ¿vale? Simplemente es un número arbitrario que se puso a esa sensación térmica, que se llama 0 grados Celsius. En la escala Kelvin, el 0 grados Celsius es un número, ¿vale? Entonces, por eso se dice que el 0 es arbitrario en la escala de intervalo, y es solo una convención. En cambio, la escala de razón, el 0 sí representa ausencia del atributo, ¿vale? De lo que estemos midiendo, o ausencia de la variable. Entonces aquí, por ejemplo, está la edad. Si la registramos en años, si alguien tiene 0 años, es alguien que no existe, ¿vale? Entonces no tiene el atributo de edad. Esa es la gran diferencia entre la escala de razón e intervalo. Ahí no les voy a leer la definición, lo pueden leer después, pero básicamente lo que importa y que tienen que recordar ustedes es que ambas se usan para medir variables de tipo cuantitativa, en donde el intervalo tiene menor información, simplemente porque la pueden reconocer fácilmente por esto del 0. El 0 es un valor arbitrario que no implica ausencia de la variable. En cambio, la de razón sí implica ausencia, ¿vale? Lo que tienen en común es que las diferencias entre cada unidad, por ejemplo, si tienen dos unidades de observación, por ejemplo, superficie, no sé, temperatura ambiental de dos ciudades distintas. Entonces, las diferencias entre el 10 y el 11 grados Celsius es 1. Y la diferencia entre 13 y 14 también es 1. O sea, esas diferencias son reales, ¿vale? Y nos sirven como para obtener información. Lo mismo que la escala de razón. La gran diferencia entonces es que el 0 en la escala de razón indica ausencia del atributo que queremos medir. ¿Se entendió? Más o menos, profe. ¿Más o menos? Ya. Primero, a ver, yo voy preguntando a ver si se entiende, como para tratar de resumirlo y en cierto modo también que ustedes vayan pensando más que yo les repita de nuevo. La escala ordinal y nominal, ¿a qué tipo de variable se aplica? Cualitativo. Cualitativa. Cualitativa, perfecto, ya, súper bien. ¿Cuál tiene mayor información en términos estadísticos? Una variable... Ordinal. Ya, perfecto también. La escala ordinal tiene un mayor tipo de información porque podemos, y aquí eso se lo digo yo, podemos ordenar las categorías, ¿vale? Entonces, podemos saber que el nivel socioeconómico alto es mucho más alto que el bajo, o el estado de salud muy saludable es mucho mejor que un no saludable. En cambio, la nominal no, las categorías significan lo mismo. Y las últimas dos, entonces, ¿a qué tipo de variables se aplica? Intervalo y razón. Cuantitativa. De tipo cuantitativa, perfecto. Si yo les hablo de temperatura, bueno, es que era el ejemplo que les di. A ver, ¿qué otro puede ser? Eso, lo que sale acá. Si les hablo de puntaje obtenido en la Solemne 1 de bioestadística. ¿Por qué será intervalo? O sea, sería intervalo. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Qué pasaría con 0 puntos?
Es un número, o sea, es algo que se toma en cuenta, es una nota Es una nota, pero ¿es arbitraria o es real? arbitraria. Es arbitraria. ¿Por qué? Porque en cierto modo, si alguien se sacó un 0, no es que no sabían nada, quizás justo, o sea, puede que no haya sabido mucho, pero fue algo que yo arbitrariamente dije, y si alguien se sacó un 0, no es que no dio la prueba, ¿vale? Existió igual, ¿vale? Y ahí fue el ejemplo que di de la temperatura ambiental. La temperatura ambiental, cuando hay 0 grados, no significa que no exista temperatura ambiental, ¿vale? Es algo arbitrario totalmente. Entonces, esas escalas de intervalo que se aplican a variables cuantitativas se diferencian de la de razón básicamente por esto del 0. Yo creo que aquí a mí también de repente me cuesta, pero lo fundamental que me fijo para poder distinguir estas dos escalas es en el 0, ¿vale? Simplemente la de razón, cuando ustedes estén frente a una variable en que el 0 significa que no existe, es que están frente a una escala de razón y son las escalas que más información les da, ¿vale? Podría ser otra variable. ¿A alguien se le ocurre una variable de tipo cuantitativa con escala de razón? Pensando en ese 0, que si hay 0 no existe. Aparte de la edad, ¿cuál podría ser? ¿A alguien se le ocurre? No, profe, está difícil. Está difícil, segura. Igual hemos hablado de las que ya hemos nombrado a través de esta clase, hay varias que aplican. Bueno, ahora se me ocurre una, en realidad estoy diciendo varias, pero se me ocurre una. ¿A nadie se le ocurre? ¿Podría ser quizás los centímetros del largo del pelo de una persona? Ya, entonces ahí la variable sería el largo del pelo. Si Claro. hay 0, centímetros o 0, no hay pelo, o sea, es pelado, o sea, no existe el largo del pelo. Perfecto, está bien. Sí. También podría ser el peso corporal. Esa es la que se me ocurría a mí, pero ambas también, ¿vale? Pues si hay 0, es que no existe esa unidad, no hay nada que estés midiendo. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia con la escala de razón, con la escala de intervalo. ¿Ok? Usualmente no se usa mucho esto, ¿vale? Pero es importante saber las diferencias. ¿Quedó un poquito más claro por ahí? Sí, profe, ahora sí. Vale. Miren, y aquí les dejo una tablita final, como con un resumen de eso de la escala de medición. Entonces tienen estas 4 escalas, la nominal, ordinal, intervalo y razón, las limitaciones que tienen y los ejemplos, ¿vale? Para cada una de ellas. Por si quieren ahí repasar. Ya, y por último, y ahí ya los libero, pueden ir a descansar. En el curso de estadística podemos definir como varias, como etapas, ¿vale? Y también en un estudio estadístico. Estamos ahora en este nivel de, o sea, cuando uno empieza un estudio, la parte de recolección de datos, que también en esta etapa se utilizan herramientas de estadística, es una de las más difíciles y costosas de cualquier proyecto de investigación. Por lo cual es muy importante tener entonces en esta etapa ya de recolección de datos conocimientos estadísticos. Porque si ustedes recolectan los datos sin saber nada de estadística, luego ya cuando tengan que hacer análisis va a estar todo malo. Y probablemente se gastaron todos los recursos en ir a hacer encuestas a personas, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante entonces esta etapa, ¿vale? Los datos estadísticos usualmente son de tipo primario y secundario. Los primarios son básicamente aquellos cuando nosotros colectamos los datos para un fin particular. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una tesis al final de sus carreras y hacen una encuesta para poder recolectar esos datos, esos se llaman datos primarios, ¿vale? Los datos secundarios son un poco lo que hablábamos con el Big Data y la gran cantidad de información digital que hoy existe. Existen muchos datos de fuentes que se han obtenido y que han quedado ahí guardados que pueden ser utilizados como fuentes secundarias de información. Por ejemplo, en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay datos de los censos de nuestro país por varios años, ¿vale? A nivel de ciudad, comuna, etc. O, no sé, el Ministerio de Salud podría tener un registro de todos los fármacos que importamos, ¿vale? Por ejemplo, para darles un ejemplo de datos secundarios. Entonces, ahora mismo en estas primeras unidades vamos a ver estos conceptos que tienen que ver con recolección de datos, para después ya ir a la estadística descriptiva
y finalmente a la estadística inferencial, donde aplicamos muchos análisis estadísticos. Ok, eso era lo que les quería contar. ¿Quedó claro esto más o menos? ¿Hablo muy rápido? Es importante que me vayan diciendo estas cosas como para poder ir acoplándonos bien, ¿eh? Ahí se entendieron los conceptos. ¿Estamos cansadas, Sí, cansados? profe, Sí, también. también. Ya, ok. Sí, es casi como un viernes hoy día. Bueno, entonces el próximo jueves la idea es ya seguir avanzando con los contenidos y también hacer ya nuestra primera actividad práctica, ¿ok? Para que ese día vamos a formar los grupos si es que ustedes ya no lo tienen formado. Como les dije, pueden ser de 3 hasta 5 personas máximo. Me imagino que ustedes ya se conocen. Sé que ¿Qué ya día, tienen profe? el jueves, ¿no? Jueves de la tarde. El otro ¿no? jueves. El próximo jueves, sí. Así que ideal que ya vengan con sus grupos armados, si no los armo yo ahí en el momento. ¿Ok? Entonces, si, no sé, ¿tienen alguna pregunta, duda, algo antes de despedirnos? ¿O ya No, estamos? profe, ninguna. Ay, nada, profe. Ya, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Chau. ¿Ok? Chao, profe, cuídese, que esté Que bien. estén bien. Chao, Chao, profe. chao. Gracias. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, chao. Buen fin de semana.